Hola, muy bien, buenas noches, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos nuevamente. Estamos, pero no estamos. Y como no estamos, decimos que la decisión de la palabra ha sido que en esta noche podamos rememorar de alguna manera los hechos más sobresalientes desde que comenzamos en esta casa en Pares TV. Dicho esto, debemos decir que vamos a compartir con ustedes esos hechos que son relevantes, que han sido entrevistas importantes, que han dejado alguna huella, que han sido sin lugar a duda una noticia de último momento en algún momento. Así que bueno, la idea es poder compartir estos minutos con ustedes para de alguna manera tener presencia esta noche aquí en Pares TV. Ahí estamos, vamos. ¿La obra del río cuándo se termina? La obra del río, de acuerdo a los plazos, debería finalizar para febrero a más tardar. Es muy probable que estemos sobre fines de diciembre finalizándola. La obra civil va a terminar en 2-3 meses, los muros inferiores y los muros superiores. Van a continuar el armado de los parques lineales, que seguramente van a estar finalizados para fin de año, enero, febrero, para tener ahí un gap, para tener 2 meses de amortiguación. Bien. Está entre Bien. puentes seguramente para primavera, lo vamos a estar inaugurando, el Centro Comercial Gastronómico, primavera de este año, agosto, septiembre seguramente se está inaugurando, así que bueno, ya tenemos el Ana de Matos, se viene entre puentes y sobre fin de año vamos a tener los 2 parques lineales ya completamente terminados. Bien. Y podemos decir que cerramos ese ciclo tan importante de puesta en valor, de recuperación de la ribera del río Luján. Un repaso por el área de salud, intendente. Bien, importantísimo. Inversión histórica en el 2024 en el hospital, 2.400 millones de pesos en equipamiento, en aparatología en el hospital. Impensado en otras épocas. Se incorporaron cerca de 300 nuevos profesionales al hospital, creció el número de intervenciones quirúrgicas, creció las noches de internación, crecieron enormemente el número de consultas, pero cerca del 32% el número de consultas de personas, de vecinos en el hospital. Esto se hizo, bueno, por esta inversión, por el aumento del número de profesionales, y la verdad que viene funcionando y funcionando muy, muy bien. Son datos que se contradicen con muchas quejas de la gente. Decime si me equivoco, porque escucho muchas quejas de la gente. A ver, pero no del hospital en general. Hay un acento puesto en la mala calidad de la atención y en la lentitud de la atención de la guardia. Más que en la lentitud, en la mala onda en la atención. ¿Qué es lo que está faltando? Hay flagelos ahí que se combaten no en Luján, en todo el sistema de salud, a nivel mundial y particularmente en la Argentina. Uno es la violencia a veces institucional, es a veces este maltrato. No es un tema menor, pasa en el sector público y en el sector privado. Por ahí en el público se profundiza más. Es algo que se trabaja y se trabaja a diario con el personal. Es una preocupación de las autoridades del ministerio, una preocupación de muchos municipios y lo venimos trabajando. Cuesta, eso por un lado. Y por otro lado... Entonces lo están viendo ustedes. Pero por supuesto, esto no viene de ahora. Tenemos un programa de violencia institucional, tenemos programas para evitar la violencia durante los partos para las madres. Estos son programas que vienen desde hace años, que venimos profundizando y trabajando. Cuesta tanto porque está el factor Leo, humano, ¿qué Gerardo? pasa con el personal ahí? Hay que ponerle más el ojo encima, hay que ser más severo. No es solo, me parece que es un poco los tiempos que vivimos. El cansancio, el hartazgo de mucha gente, creo que estamos todos muy cargados, hay mucha violencia en la calle, no es solamente el hospital. En el hospital por ahí como es un lugar donde lamentablemente estallan muchas situaciones, se vive con más crudeza, pero la verdad es que la violencia nos cruza a todos. Y lo venimos trabajando, se viene trabajando. Y el otro tema es el tema de, hoy tenemos un problema de falta de personal, no solamente acá, sino en los principales efectores privados. Uno va al partido vecino, no quiero dar nombres, pero tal vez al hospital privado más importante de la región, y si tenés un mal día, por ahí estás 4 horas para que te atiendan. No pasa en la guardia del hospital. Otro tanto pasa en los efectores privados en el partido de Luján.
Y mucho más ante una situación de profundización de la crisis económica donde la demanda sobre el sistema público viene creciendo. Bien. Eso por un lado con el hospital. Después lo otro que ha mejorado muchísimo es el sistema de atención primaria. Al provincializar el hospital y traer muchos profesionales del hospital, realmente el policlínico recuperó una diversidad de atenciones médicas que no tenía. Hoy en el policlínico hay atención psicológica, psiquiátrica, se hacen ecografías, hay personal médico prácticamente de todas las especialidades, y otro tanto en los centros de atención primaria. El horizonte económico, o lo que el gobierno actual cree, y lo cree, no digo que cree en el aire, sino que ellos creen que su programa está basado pura y exclusivamente en la contención de la inflación, y la salida del cepo es, entre otras cosas, un atractivo para que ese punto específico se pueda concretar a corto plazo. Si es el mejor momento o no, si había que salir ahora a endeudarse o no, bueno, lo va a decir el tiempo y la confianza, porque esto no es académico. Nosotros con Silvia podemos dar una opinión en base a nuestra profesión, a nuestro conocimiento de lo que pasa en el mundo PYME, por ejemplo, que es lo que nosotros vivimos, y experiencias del pasado. ¿Y qué pasa en el mundo pymes? El mundo PYME, si querés, eso lo vemos después que cierre el concepto. Hay mucha preocupación, porque la macro, uno puede evaluar que está bien. O sea, si medís esto en números, podés cometer por ahí el apresuramiento de evaluar que está todo fenómeno. Y en realidad es una condición necesaria para que sucedan muchas cosas más. Por ahí, nosotros desde nuestra profesión lo que estamos viendo es que el proceso de que los beneficios de la macro ordenada, contención de precios a base de recesión, contención de la inflación, un reajuste necesario en todo el sistema de precios relativos que está absolutamente destruido, está llevando a muchas pymes a situación de no tener capital para afrontar los meses que vienen, y ya estamos en abril. Esto es lo que los clientes te plantean. O sea, cuando estás en el mes de abril, en un año económico y electoral, lo que no sucedió es difícil que suceda. ¿Pero hay contención de precios, Ricardo o Silvia? No hay contención de precios. No, yo creo que sí. ¿Los precios siguen subiendo? Sí. Yo creo que se están acomodando. Podemos evaluar que los precios suben. Fíjate lo que pasó hoy. Lo que pasó hoy fue una respuesta del mercado mayorista automática a rechazar la lista de precios de los productores. Entonces, hay alguien acá que no está participando del esfuerzo. Es difícil decir si está bien o mal. Y en este marco, Silvia, ¿qué le esperan los próximos días a los argentinos con estas medidas y con esto que está pasando? Y es muy difícil, porque hoy el dólar, o sea, primero abrió, ¿sí?, cercano a los 1.200, 1.230, iba cerrando, después bajó, pero esto puede ir al techo y volvemos a tener otro embate inflacionario. Cuando después retrotraiga, porque liquida el campo y los obligan a liquidar, ¿sí?, porque lo están amenazando con retenciones que dijeron que nunca más iban a tener, y que a veces son necesarias esas retenciones cuando el precio de la soja, que es un commodity, está arriba y se están beneficiando con un tipo de cambio alto, pero él dijo que no las iban a tener, liquidan y va a bajar. Ahora, lo que ya se fue a precios, es muy difícil que se retrotraiga, ¿sí? Y cuando se retrotrae muy poco. Pues fíjate que en realidad la devaluación, que ellos no quieren decir que es devaluación, pero es real, si estábamos en un dólar que subió un 10%, ponele con el cierre de ayer, sin embargo, la mayoría de las alimenticias subieron un 13%. Y no lo van a bajar. ¿Y qué hay que hacer? Cuando lo bajan, porque los supermercadistas que te dicen, y no vendemos nada, si lo trasladamos a precios no vamos a vender, por eso se opusieron. Cuando lo pudieron trasladar, lo trasladaron.
¿sí? Ahora no lo trasladan porque no venden, no están pensando. Y acá el más impactado, ¿sí?, es el laburante, el que no puede hacer el carry trade, ¿sí?, porque no tiene dólares para vender, que le dé una diferencia y salir a ponerse en tasa. Acá siempre se benefician los mismos. Cuando él era Bergoglio y yo era intendenta, cuando se enferma mi hija Delfina, él pide venir a verla, Delfina. Y nosotros no teníamos relación personal, nosotros dos, yo era la intendenta, él era Bergoglio, y él venía a dar las misas acá a Luján, pero yo participaba solamente de las misas oficiales. Sí nos conocíamos por terceras personas, porque cuando fui viceministra de Salud, cuando estuve en Desarrollo Social, cuando fui diputada nacional, la Iglesia, por supuesto, siempre estuvo muy involucrada con todo el tema de discapacidad, con el tema de educación, así que yo tenía relación con gente que era directamente trabajaba con él, pero aquí en Luján, siendo la intendenta, mi relación con el arzobispo Radrizani y con Monseñor Bruno de la Basílica era muy buena, excelente, la verdad que excelentes personas las dos, y ellos venían a mi casa y demás. Cuando se enferma mi hija, ellos vienen a mi casa, ellos se preocupaban por mí, por mi familia, por mi hija. Cuando yo estuve en el exterior, tanto Monseñor Radrizani como Monseñor Bruno todos los días llamaban a mi esposo a ver cómo estábamos nosotros, y cuando él pide venir a verla a Delfina, él viene a mi casa, yo lo recibo en mi casa, yo estaba de licencia como intendenta, y viene a mi casa a ver la Delfina. Y fue muy emocionante. Él estuvo con Delfina, era chiquita, ¿qué edad tenía? 10 años. 10 años. Y yo te pregunto, porque tengo entendido que aparte de estar con ella y de hablar con ella... Sí, la abrazó, la bendijo. Pasaron otras cosas, eso quiero... Él la abrazó, la bendijo, Delfina era cuando estaba muy mal, y después nos quedamos conversando como 1 hora en mi casa, y hablamos de muchas cosas, y ahí nos hicimos amigos. Bien. Además era un momento muy particular con Bergoglio, porque Bergoglio estaba... era el momento que había mucho enfrentamiento entre la Iglesia y el gobierno de Cristina Fernández, de Kirchner, y él sabía mi relación, por supuesto, que yo era intendenta y era kirchnerista, y que y yo estaba muy preocupada por lo que pasaba, pero muy preocupada, sumamente preocupada, porque yo veía que había un enfrentamiento innecesario, absurdo, y yo ahí, entonces... después de haber hablado de la enfermedad de Delfina, de cómo estábamos haciendo el tratamiento, él me acompañó, me dijo que tuviera fuerza, que él iba a rezar todos los días por Delfina, cosa que hizo siempre. Él siempre rezó por Delfina, y bueno, como rezó muchísima gente en Luján, y como mucha gente en Luján, me hizo llegar siempre su acompañamiento, desde la Iglesia, desde los... creyentes católicos que rezaban por ella, pero cuando él habló conmigo, después nos quedamos conversando y hablamos mucho de política, porque yo le dije que él tenía que reunirse con Néstor Kirchner, que él tenía que tener una reunión, que tenían que hablar, que no era posible que no se pudieran entender. Porque en el entonces Bergoglio. En el entonces Bergoglio. Y que el tema de la justicia social era un tema que yo sabía que él, Bergoglio, era una persona totalmente consustanciada con el tema de la justicia social, y que nosotros también. Entonces no entendíamos cómo teníamos esas diferencias. Entonces, bueno... Después yo sé que hubo un acercamiento, y bueno, eso también tiene que ver que cuando muere Néstor Kirchner, él hace una homilía muy importante en la catedral, y hubo acercamiento, y yo creo que hubo mucho entendimiento de muchas cosas, de muchos puntos que no estaban claros. También hablamos de porque él me pregunta, como hacen todos, ¿no? ¿Por qué soy atea? Yo le dije que era atea porque no tenía fe, no creo.
Y militó en la religión con sí, vos, no, y Bergoglio. me llevó libros, Fue un divino fue un total. militante Él era un de militante. Transformar ese ateísmo. Él era un pastor. Claro, sí, era un pastor de la iglesia. Entonces, como pastor de la iglesia, me llevó libros de él, y entonces también me preguntó, y bueno, y ahí conversamos mucho. Y conversamos mucho porque yo le dije que yo era muy respetuosa de todas las religiones, que yo respeto y creo que es una necesidad de los seres humanos creer en un ser superior, pero que yo no tenía esa fe, que él sabe lo que es la fe, y si yo no la tengo, pero que yo respetaba todas las religiones y de todas las opiniones, y que lo que sí yo no estaba de acuerdo con muchas cosas de la iglesia. Y hablamos de eso, y después, cuando ya siendo papa voy a verlo a Roma, fue muy interesante porque todo eso que habíamos hablado, bueno, nosotros ahí, a partir de que él viene a mi casa y que él reza todos los días por Delfina, él siempre se comunicaba, estando acá en Argentina, diciendo Bergoglio a través de Radrizzani o de Monseñor Bruno. Me llegaba siempre sus saludos, nos saludábamos, me preguntaba cómo estaba Delfina, todo. Y después, cuando en el 2013 es papa, me llama Monseñor Bruno y me dice, Graciela, es papa, Bergoglio es papa. Y yo lo había escuchado, me había llamado mi hija mayor y yo estaba en el Ministerio de Seguridad en ese momento, era coordinadora de prevención de adicciones, y entonces ahí me llaman, y yo estaba en la oficina, y mi hija me llama y me dice, mamá, Bergoglio es papa. Y yo entonces grito en la oficina enorme que había, y toda la gente empieza a mirarme en el ministerio. Claro. ¿Cómo que es papa? Sí, mi hija me acaba de llamar, pongan las televisiones, Bergoglio es el nuevo papa. Y yo ahí lo llamo Monseñor Bruno. Y entonces Monseñor Bruno lo llama a él, y yo fui una de las primeras que lo llamó. Entonces él estaba re feliz porque dice, es increíble que vos, Graciela, que sos atea, seas una de las primeras que lo está saludando. Claro. Y bueno, y así era nuestra relación. Pero cuando voy a Roma, que fui a Roma porque una amiga mía era muy católica, que trabajó conmigo acá, que era Mariquita Thompson, que fue mi secretaria legal y técnica en Luján, estaba muy enferma, ella lo había ido a ver al Papa ya, ella, así como fuiste vos, había ido ella a verlo, y después ella quiso que yo fuera con ella, pero ella no pudo viajar porque ella estaba muy mal, así que viajé sola a verlo, y cuando estábamos con él, claro, yo llego, nos vemos en Santa Marta, pero era un viernes a las 6 de la tarde, que en noviembre ya es de noche. Claro. Entonces yo llego, tomo un taxi, además de que inconsciente, ¿viste? Tomé un taxi y le digo que iba a Santa Marta, y el taxista se da vuelta como diciendo, me está cargando, señora. Claro. Entonces le digo, sí, voy a Santa Marta. Entonces yo le insistí al taxista, el taxista me dice, bueno, vamos. Entonces llega a la puerta y entonces dice, la señora dice que viene a ver al Papa. Claro. Y yo había perdido la valija, no tenía valija. Entonces iba todo. Con lo opuesto, con lo opuesto, que solo me había comprado una nueva remera, ropa interior y un pantalón, recuerdo, porque no iba a ir toda. Perdiste todo en el avión. En el avión. Entonces yo llego así, y claro, el taxista decía, esta zaparrastrosa viene a ver al Papa. Y era un viernes a la tarde. Y claro, el guardia tan imponente, dice, espera un momento. Y yo llevaba mi correo electrónico que me escribía con el Papa, y se lo muestro. Y el hombre mira, dice, un momento. Entonces entra y cuando le dicen que sí, ahí se me abren todas las puertas, parecía que entraba no sé quién. Y entonces el taxista me dice, ¿y usted quién es? Me mira, le digo, una amiga de él, digo yo. Claro. Y entonces entramos y me dice, señora, yo me quedo y la espero. Le digo, no, porque no sé cuánto voy a estar. Usted vaya, le digo, me voy caminando. Yo inconsciente. Y totalmente, claro, ¿dónde estabas? Claro, y cuando me anuncio ahí con la señora que estaba, me dice que lo esperara, porque él estaba en una reunión, que lo esperara, que él iba a venir. Entonces me hacen pasar a una sala pequeña, pero
bonita, y yo sola ahí esperando. Cuando se abrió la puerta y lo vi vestido de papa, yo no podía creer lo que estaba viviendo, porque le digo, ¿usted se da cuenta que es el Papa? Mirá lo que le digo, ¿usted se da cuenta que es el Papa? Y entonces él me contesta, y yo vine con una valijita, y mira, ahora soy el Papa. Eso era él. Eso era él. Y entonces conversamos y hablamos otra vez de política y hablamos de todo lo que habíamos hablado de la iglesia. Y entonces ahí él me dice, ¿viste? Ahora voy a poder cambiar todo eso. Y no me olvido más, porque una de las cosas que habíamos hablado era del Banco del Vaticano. Yo estaba en el Ministerio de Seguridad y todos decían que se lavaba dinero del narcotráfico de Perú y que las cosas irregulares. Y entonces él me empieza a conversar y me empieza a contar cosas muy interesantes, que por supuesto no voy a decir. No, claro. Pero muy interesante, y hablamos sobre el tema de lo que se había encontrado ahí en el Vaticano, y que también las cosas eran difíciles, como en cualquier lugar, y entonces él se reía y me dice, la interna de ustedes, vos fijate la actualidad que tienen las cosas, claro. La interna de ustedes es una pavada con la interna nuestra, me dice. Claro. Yo creo que nosotros en Luján tenemos que comenzar a trabajar en Luján. Ahora, en Luján, ver a la gente, charlar con la gente, comprometernos con los barrios, ver las necesidades. Es decir, de alguna manera es recuperar la identidad y el trabajo en su comunidad. No estar pensando, como a este momento, por ejemplo, a ver, vamos a empezar a trabajar, pero vamos a ver qué pasa o qué piensa la provincia, el comité provincial, el comité nacional. Dejemos, ya están. Es decir, comenzar a trabajar las bases. Hay que comenzar a trabajar las bases. ¿Vos creés que si eso ocurre en cada distrito se recupera la mística, se recupera las ganas? Yo creo que se puede recuperar. Yo pienso que sí. Así como se ha recuperado, por ejemplo, Santa Fe, claro. O se han recuperado otros partidos de la provincia, hay gente que quiere trabajar, hay gente, incluso gente que te llama. Es decir, yo creo que uno tiene que comenzar a trabajar desde abajo, desde las bases, y después ver qué pasa en el partido. El partido tendrá que reaccionar a nivel provincial, tendrá que reaccionar a nivel nacional, tendrá que saber. Es decir, yo creo que la alianza formada anteriormente nos ha enseñado mucho. Seguro. Esta crisis nacional y provincial y que afecta al radicalismo en su conjunto, ¿cómo la ves aquí en Luján? Yo acá en Luján la veo, hay que comenzar a trabajar, vuelvo a repetir, con las bases. Yo creo que las alianzas que se han hecho en otro momento no pueden darse, no deben darse, no es bueno que se den, porque definitivamente son partidos que no trabajan como uno, no tienen los ideales nuestros, son distintos, es decir, no son partidos populares, es decir, una cosa es trabajar con la gente, ser partidos populares, acercarte a la gente, comprometerte con la gente, entender a la gente. Y otra cosa es estar en un rango en el cual te sentís superior. Que te dije la soberbia. Estás decepcionada, ¿no? Muy decepcionada. Estoy muy decepcionada con el PRO. Muy soberbios, muy egoístas. La denuncia concreta la hace la Secretaría de Gobierno. A ver, en un municipio de los 2000 y pico de municipios que hay en todo el país, el que maneja todo es el intendente. Claro. A ver, nos puede gustar o no, podemos tener información con respecto a cómo se trabaja, cómo se legisla, pero tanto su ejecutivo lo elige él, y la parte legislativa la acuerda con acuerdos políticos, y realmente la agenda la marca el intendente. Esto es real en todos los municipios. Digamos, llamativamente hubo un silencio feroz en esa época. Digamos, nunca recibí ni una atención ni un llamado del intendente con respecto a esto. Y bueno, a ver, ahí está, me parece,
Vos das a entender, los interrogantes con respecto al periodismo de decir... Vos estás dando a entender que a pesar de que la denuncia la haya hecho Rita Salaverry, entonces secretaria de Gobierno, la hizo con el consentimiento y la veña de Oscar Luciani. Esto es lo que yo entiendo de lo que vos estás diciendo. Entiendo que ningún funcionario del intendente puede generar ninguna cuestión sin el aval del intendente. Porque automáticamente está fuera del gobierno. Digo, puede pasar, pero automáticamente está fuera del gobierno y no sucedió. Con lo cual me parece que hubo ahí, digamos, cierto entramado, que bueno, después hubo gente que declaró, hubo gente que... Digo, me parece que esas preguntas y esos nombres y esas repreguntas, la parte, digamos, que se puede interesar dentro del periodismo y quiere, digamos, los actores son otros, me parece que hay que correr el eje. Yo me guardé el silencio, nunca hablé de nadie, dejé que la justicia trabaje y después de un año me dieron la razón. Después de un año, porque después de 6 años me encuentro tranquilo desde el minuto 1, pero digo, claro, o sea, me parece que ahí... ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Qué hace Nico 40 ahora? Nico trabaja en su profesión, trabaja de docente. ¿Cuáles son las aspiraciones políticas? Porque me imagino que esto te permite vislumbrar y pensar en una posibilidad de una vuelta al ruedo político. ¿Estoy entendiendo eso? Uno siempre, digamos, uno que se dedica o que quiere dedicarse a la política, digamos, como una actividad extra a sus actividades, digamos, profesionales o la que sea, lo hace realmente por una vocación. Cuando yo me meto en política, me meto con una vocación de cambio en serio, porque vislumbraba que realmente podíamos cambiar un montón de cuestiones con lo que fue el PRO en principio, porque yo arranco en la Ciudad de Buenos Aires, digamos, trabajando en una pasantía y después en un ministerio y demás, hice una carrera profesional en el gobierno de la ciudad, y que en definitiva duró 4 años y eso quedó trunco, ¿no? Y no pudieron cambiar nada. Y no se pudo cambiar nada. Me parece que, digamos, el camino de mucha gente, de muchos ciudadanos, de muchas personas, de hecho, vemos cómo la gente manifestó su voto y hubo un montón de gente que manifiesta que realmente quiere ir por otro camino, quiere ir por otro lado. Me parece que este gobierno está, de alguna manera, manifestando esa vocación o teniendo la lectura de la gente, y no solamente de una parte o un sector social, sino que hay una transversalidad tremenda con respecto digamos, a esa imagen de las cosas que la gente está percibiendo que quiere cambiar. Ahora puntualmente estamos, me parece, atravesando esto, digo, con esta desesperación que tienen estos chicos que van a tienen acá, hay que avisarles que tienen acá en la Valle, acá cerquita, a 20 metros está lo que era la FIP, para venir a sacar el quit, que alguna vez prueben, intenten con sacar un quit, digo, sobre todo los de la Unión Vecinal, porque están desesperados por renovar, se les termina el mandato y entonces nunca han tenido un quit porque nunca laburaron, vienen cumpliendo un rol, siempre empleados del Estado y siempre desarrollando eso. Digo, por ahí estaría bueno que prueben con una actividad privada. Esa desesperación por renovar, por intentar que los lleven a cometer estos errores, a decir estas barbaridades como la que estábamos hablando de Bratisevich. Digo, está todo como muy raro, muy sucio, digo, ya no están conociendo los límites de la política, una cosa, digo, estas falsas imitaciones por desconocimiento, intentando imitar a Milei, o del otro lado la burrada, o ya la anomalía también en la que está cayendo Buzo, que también termina su mandato, digo, todo este desconocimiento está llevando ¿Por qué te referías a un así límite. a Buzo? ¿Por qué te referías así a ella? Porque ella se refirió con total desprecio y afirmando que los 19 concejales restantes, salvo ella, que es Santa Clara del Mar, o no sé quién se cree que es, habla de desprecio y habló de que somos 19 corruptos, 19 delincuentes, así que por lo tanto, ahora sí, de manera en serio te digo, hablaremos en la próxima sesión, pero tendremos que hablar con el resto de los concejales y obligarla en el sentido administrativo a que realice en la Fiscalía la denuncia, que aporte las pruebas y que realice las denuncias pertinentes, demostrando y acreditando el delito que cometimos cada uno de nosotros. Yo no puedo hablar de eso, de los 19 concejales,
pero sí debo hablar de las inconsistencias de algunos. A ver, en el una cosa son las inconsistencias, bueno, una cosa son... Yo te quiero marcar una a vos, si me sí, permitís, sí, porque el yo... tratamiento del COU, sí. Vos aprobaste el tratamiento del COU. Sí, yo aprobé. Sí, bueno, pero claro. Antes habías dicho otras cosas. Vamos a poner un pero video. Mirá, yo sí. había compartido un video con vos, Sí, ahí lo ponemos al aire, para recordarte, y ahí pongamos el video. Mirá. Sí. ¿Cómo estás? ¿Fuiste allá, la esquina aquella? Esa, todos sabemos que es de Culasiati, de la familia del concejal. ¿Ves? Y si miramos para allá, todo lo que sigue para allá de San Martín, todo aquello allá lejos, hay más cosas que Culasiati. Por eso, volvemos a insistir y decirte, no vamos a hacerle un COU a medida de esta inmobiliaria La Casta, esta inmobiliaria heredada por los nietos Culasiati, Salaberry. No vamos a hacerlo. No vamos a permitir que el COU se haga a medida de ellos, ni tampoco del administrador. Pero sí te aseguramos y garantizamos que vamos a hacer lo imposible para que el COU sea ordenado en Luján, sea para un Luján próspero y productivo, ¿sí? En eso nos comprometemos a trabajar y hacer las reformas necesarias para aprobar y que salga un COU de un Luján próspero y productivo. Claro, es decir, pongo esto, volvamos, gracias, director. Pongo esto al aire porque vos votaste este COU después de haber dicho esto. Pero yo dije, este es un ahí voto, está claro, yo y no dije que este no es un votaba. COU que favorece a un concejal específicamente. No, esto está desde el 1973. La habilitación que tenía esa zonificación para generar, porque se puede instalar un hotel y demás, no se agregó en esta, fue en el año 73. Y yo no dije que no iba a votar, yo dije que iba a lograr, si nosotros lográbamos intervenir, que era la zonificación para un Luján próspero, que fue la rezonificación de un montón de empresas que ya estaban instaladas y que por no estar zonificadas no podían estar debidamente habilitadas, lo que le estaba impidiendo a esas empresas poder sacar crédito, poder hacer un montón de cosas formales, que esa informalidad de la no habilitación, logrado eso, nosotros acompañamos, yo acompañé y voté a favor. Con vocación de seguir haciendo. Lo decía el intendente, creo que en el discurso de apertura de sesiones, que ya pasó un tiempo, pero siempre marca una línea de nuestra visión y el camino es seguir trabajando. Acá hubo muchos dirigentes de la oposición que cuando cambió el gobierno nacional, yo me acuerdo medio desafiantes, decían, bueno, y a ver ahora voto qué hace, ¿no? Como festejando que tal vez Luján entre en las malas, ¿no? Porque la verdad que se reconocía que la primera gestión de Leonardo Boto al frente del municipio fue muy buena en materia de obra pública, de reorganización del municipio, de empezar a equilibrar las finanzas municipales, y había como cierta expectativa de que esto se pare. Y es muy triste, porque lo que separa no es un intendente. Lo que separa es una comunidad, claro. Lo que separa es el desarrollo de un territorio, lo que separa es el bienestar de nuestra comunidad. ¿No? Y creo que en este año y ya hay un poquito más de meses, se ha demostrado que Luján ha recuperado, que el municipio de Luján ha recuperado su capacidad de hacer, porque todo lo que hoy estamos viendo en materia de calles, de iluminación, de infraestructura urbana, 200 refugios se están colocando, se está trabajando también, y lo decimos con mucho orgullo, en el parquizado, en las plazas, en la colocación de las palmeras. Esta semana venimos anunciando varios puntos importantes que se han incorporado y se está terminando de fortalecer el anillo de lectora de patentes. Todo eso se está haciendo con financiamiento del municipio, con planificación, definiendo prioridades, ordenando los temas, trabajando y trabajando. Y nuestra respuesta va a seguir siendo esa. Yo creo que uno tiene que hacer lo que le corresponde. Hay una visión de Luján, hay una planificación, hay un trabajo que continúa y después llega el momento electoral, y es lo que vos decís. Sí. Bueno, es un día al cual tenemos que ir a votar. Y yo por lo menos soy partidario de poner todos los días lo mejor de uno, de sí, de un equipo de gobierno para que las cosas salgan adelante, y después, bueno, llegarán las semanas, los días que tengamos que ocuparnos un poco de lo electoral, porque obviamente somos una fuerza política, tenemos que ir a elecciones, siempre aspiramos a ser competitivos, a ganar las elecciones y a seguir fortaleciendo un rumbo. Creo que este año en las elecciones se va a dirimir eso, acompañar a un intendente que viene dando vuelta a la historia de Luján, que viene transformando a fondo aquellas cosas que, como decíamos hace un tiempo, parecían imposibles, contra aquellos que estuvieron, que gobernaron, porque no nos olvidemos que la mayoría de los dirigentes ocuparon lugares importantes, o muchos de los potenciales candidatos que suenan ocuparon lugares importantes en una gestión pasada, y que creo que critican
o inventan cosas porque tienen muy poco para exponer de sus méritos personales en esa gestión de gobierno. Los estudios marcan claramente que de la totalidad de los que no fueron a votar, el 20% es de los sectores medio alto y el 80% de los sectores bajos. Con lo cual, y bueno, ahí tenés una respuesta. Y bueno, ¿con qué tiene que ver? Con la situación social. Es decir, que haya bajado la inflación en la Argentina no significa que la gente esté mejor. No, por supuesto. Es un tema de la macroeconomía, sí, pero que no derrama en lo cotidiano de los argentinos. Esos problemas son los que demandan atención. Vos viste, ayer estaban discutiendo si le aumentaban 24.000 pesos a los jubilados por mes. Y hubo diputados que se abstuvieron, hubo diputados que votaron en contra. O sea, cuando vos ves esto, bueno, está claro que la gente dice que voy a ir a votar si no me representan. En general, digo, sí, no sí. digo en particular por nadie, en general. Bueno, yo creo que hay que retomar el camino de ser fiel representante de la sociedad, de los vecinos, de la comunidad. ¿Cómo estás viendo el gobierno nacional, Juan Carlos? No. Porque hicimos un repaso por lo local o por lo provincial. Sí. No, me gustaría saber la tu verdad no pensamiento. comparto. La verdad que tiene un nivel de insensibilidad terrible. Cuando uno ve lo del Hospital Garrahan, ¿no? Es en materia de atención pediátrica, es nuestra nave insignia, sí, en materia señor, de salud, sí, para señor, la sí, Argentina y para Latinoamérica. Lo decíamos el jueves pasado en una editorial, sí. Claro, sí, donde se atiende el 40% de los niños y niñas que tienen alguna afección vinculada al cáncer, donde tenés 400.000 consultas por año y los residentes cobran 700.000 pesos por mes, bueno, está claro, y no tienen los insumos suficientes, etcétera, etcétera. Bueno, eso muestra la cuestión con la discapacidad. También. Ese es otro tema. Digo, yo lo que no entiendo es cómo la sociedad soporta a un funcionario que le diga muy suelto el cuerpo a los familiares discapacitados que tener un hijo discapacitado o un familiar discapacitado es un problema de la familia y no del Estado. Es un problema de la sociedad y el Estado como tal tiene que dar respuestas en ese sentido. Yo creo que lo que nos está pasando, de alguna forma, hay un concepto que se llama la ventana de Overton, que plantea justamente qué es la normalidad para la sociedad. Entonces, como por ejemplo, uno podría pensar que hace 40 años atrás uno no podía hablar de matrimonio igualitario sin que alguien se sonrojara, y hoy se puede hablar con normalidad de eso. Eso es lo que marca la normalidad, lo que la sociedad está dispuesta a discutir y a debatir. ¿Cómo se rompe esa normalidad? Por dos formas. Una es tratando de pasar el límite de a poquito, la otra es generar algo tan escandaloso que cualquier cosa después parece razonable. Entonces, por ejemplo, cualquier persona de nuestro país, y creo que te podría hacer la pregunta directamente a vos y creo que coincidiríamos, en que todo el mundo de nuestro país sabe que cualquier persona, no importa de su origen socioeconómico, hoy puede soñar con ser médico, con ser abogado, con ser contador. Y eso es algo que todo lo tenemos innato porque sabemos que para nosotros la educación, la universidad pública es gratuita. ¿Cómo puedo romper esa normalidad? Bueno, por ejemplo, diciendo que las universidades habría que cerrarlas a todas. Eso podría ser un punto de partida. Si yo hablo de eso, entonces después de ahí pasar a decir, bueno, pero en realidad podríamos cobrarle a alguien, a los extranjeros, podemos cobrarle a los que tienen plata. Entonces eso ya no parece tan descabellado. Entonces esas discusiones se habilitan a partir de algo escandaloso. Creo que hay muchos ejemplos en el momento actual donde esto que comentaban recién ustedes, de un discurso elevado, un insulto hacia un nene discapacitado por parte de la máxima figura de nuestro país, del máximo representante de nuestro país, de alguna manera corre el eje y hace que después un montón de otras cosas parezcan más normales. Estamos en un país de distopías de esta naturaleza. Vacaciones de invierno, obviamente la idea, la propuesta es volver con el Parque Invernal Luján, el PIL,
en el mismo espacio, ahí en la zona del ex campo municipal, en la zona de la tribuna, con propuestas para toda la familia, principalmente para los chicos, que son los que no sabemos qué hacer esos 15 días. Entonces, bueno, la propuesta va a ir en torno a un poco muy similar al año pasado, con algunas variaciones en cuanto a... Sin la pista. Sin la pista este año, Okay. Estamos ahí pensando otro evento. Otro atractivo. Va a haber un circo, va a estar el Recrearte, que es el programa, digamos, de la Secretaría de Desarrollo, que va, digamos, visitando diferentes barrios, pero bueno, como reforzado, como fuerte. Un super Recrearte va a ser. Estamos ahí trabajando en algo un poquito más rústico que tiene que ver con la cuestión de la naturaleza y demás. Hay algo vinculado al espacio, los planetas, bueno, nada, algunos adelantos ahí de lo que va a conformar el PIL. Sí estamos apuntando que esto que hablábamos antes, que era una primicia, bueno, la idea es que el 100% de las actividades que va a tener el PIL sean libres y gratuitas. Que no haya ningún costo en cuanto a lo que todas las prestaciones que va a tener el PIL. A todas las actividades de entretenimiento. Que todas las actividades de entretenimiento del PIL sean libres y gratuitas. Así que eso, digamos, como premisa, digamos, y como objetivo es el que estamos planteando. No es poco tener, digamos, una agenda y una propuesta durante los 15 días de las vacaciones para que, nada, obviamente el año pasado funcionó mucho también la tarde, entre las 13 y las 16, digamos, más allá de las propuestas y los atractivos que había, nada, la gente se acercaba, iba a tomar unos mates, se tiraba en una mantita, se llevaba la reposera, escuchaba un poco de música. Bueno, vamos a terminar de delinearlo, ya hay algunos planitos ahí que estamos terminando de definir, pero nada. Hay hoy también una moda que es tremenda, que es de no permitirle al niño, ser infante. Para que se den una idea, hoy las maestras jardineras no usan títeres, no usan ese efecto sorpresa que usábamos nosotros de agarrar una caja y decir, a ver qué tengo acá adentro, que al niño le encanta para desarrollar su pensamiento mágico. No se trabaja el juego simbólico. El juego simbólico es fundamental para el cerebro, para el desarrollo de todo lo que tenga que ver con su capacidad posterior. Hoy se trata a los niños de 3, 4 y 5 años como si fueran adultos. Y tienen que tener respuestas de adultos, quedarse 40 minutos sentado. Es antinatural que un niño de 3 años se quede 40 minutos sentado en una silla. Es antinatural. ¿No? Lo vuelvo a citar a Chiquito, diría Chiquito Novara, come y juega, no te preocupes. Pero hablando, yo voy a generalizar un poco, porque esto que vos decís pasa en todos los ámbitos, no solamente en el nivel inicial. Si el chico es inquieto, el otro día mi hijo vino y me dijo, le digo, Alejo, tenés muchas faltas. Y me dice, pero no me las corrigen. Parece como que si le corrigieran las faltas de ortografía lo estuvieran discriminando. Si se levanta y camina, pasa en todos los niveles, en el jardín, en el primario y en el secundario. Se demonizó el error y en realidad el error es la única oportunidad de aprendizaje. Solo aprendemos del error, esto está demostradísimo. Les dije, hoy tenemos elementos de las neurociencias, tenemos elementos de las neuroimágenes que realmente nos dan la confirmación absoluta de lo que sucede en ese cerebro. ¿Qué sucede cuando le leo? ¿Qué sucede cuando no le leo? ¿Qué sucede cuando puede leer por sí mismo? ¿Qué sucede cuando no puede leer por sí mismo? Entonces, ante tanta evidencia científica, tenemos las mejores especialistas en lingüística en Argentina, Valeria Busamra, Ana María Borsone, Inés Zerboni, que está haciendo un trabajo espectacular, Inés Zerboni en Areco con Proyecto Areco. Pero son esfuerzos individuales y esto debiera suceder en todas las escuelas y más aún las escuelas que tienen desfavorabilidad. Si no entendemos esto, entonces seguiremos haciendo que nuestros niños no solo pierdan el tiempo, sino también que pierdan oportunidades. Yo te voy a dar una apreciación muy personal de lo que es el gobierno. El pueblo en su momento se aferró a una esperanza con Milei. De hecho, sacó un porcentaje de votos muy importante. Votos que hay que respetar. Estamos en democracia. Pero Milei se subió a un caballo de una soberbia
agarró una banquina descontrolada, haciéndole mucho daño al Estado. Mucho daño al Estado. Él, con su afán de achicar el Estado, está matando al Estado en los lugares donde no los tiene que matar. Vos fíjate que el otro día hicieron una operación en el Garrahan intrauterina, sí, única en la historia del país. Sí. Eso hay que valorarlo. Vos no podés cascotear y tratar de matar un hospital donde se están salvando vidas de criaturas. Sí, sí. Son las cosas que no hay que meterse. Salud, seguridad y educación. La salud es fundamental. Están echando compañeros, en el SOMER echaron 200 compañeros así de una, en un listado no programado, porque por ahí vos decís, bueno, echaron un ñoqui. No, echaron gente con 10 años de trabajo. Entonces, aparte esto pasa después por lo salarial. Fíjense que en Nación están dando un 1%, un 1,3%, un 1,5%. Cuando el gobernador de la provincia, nosotros en provincia, nos tiene, yo te puedo decir que estamos bien holgados, no estamos como deberíamos estar, obviamente, ¿no? Porque los sueldos de los empleados del Estado nunca fueron buenos. Pero con respecto a los porcentajes, dentro de las paritarias que venimos teniendo mes a mes, venimos bien, venimos por encima de la inflación, cosa que no sucede en el Estado Nacional. Me parece que gran parte de la oposición ha perdido el rumbo, Gerardo, ha perdido el rumbo y los está invadiendo un sesgo de mediocridad profunda en este marco, ¿no? Contradicciones permanentes y realmente creo que la palabra es también no le encuentran el agujero al mate. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros en Luján tenemos un gobierno municipal que a la vista de todos podés acompañar, no podés acompañar, pero lo que no podés negar que es un gobierno que está haciendo, que viene haciendo y que está decidido a seguir haciendo, cabezado por el intendente Boto. Una oposición que no le encuentra por dónde entrarle al intendente y por dónde cuestionar las políticas del intendente. Pero por el otro lado dice acompañar a un gobierno nacional, o se quiere poner la peluca para acompañar a un gobierno nacional, digo concretamente a la Unión Vecinal, ¿no? Sí, claro. Que está queriendo copiar, mal copiado, un mensaje de odio, un mensaje ofensivo, y me parece que ahí entra en una contradicción y una confusión permanente, y eso lleva a una cuota de mediocridad en algunas intervenciones, y algunas contradicciones y algunas confusiones muy fuertes. Con lo cual a mí me parece, por lo menos lo que uno trata de hacer, o lo que uno intenta hacer es realmente poner el Consejo Deliberante a la altura de las circunstancias, discutir realmente las cuestiones de fondo, discutir realmente, a ver, qué pasa con la escuela que no sigue, qué pasa con los lotes con servicio que no se continúa, qué podemos hacer, cómo podemos reconocer. Hay cuestiones que no se pueden tapar con la mano. Sí, hay una cosa que en esta última sesión a mí me llamó poderosamente la atención, y tiene que ver justamente con lo que dijo el presidente de la Unión Vecinal, Giacaglia, y cuando habló de un proceso de reordenamiento nacional. A mí se me puso, tengo algunos años, he vivido lo que fue el proceso de reorganización nacional, lo he padecido como lo padecieron todos los argentinos, y esta palabra sacude realmente. Bueno, creo que a mí me pasó lo mismo. Creo que bajé a la banca porque ahí lo pude manifestar. Lo que significó, yo era chico, iba a la escuela primaria, pero recuerdo perfectamente el relato de la dictadura en esto del proceso de reorganización nacional y venir a organizar un país y cómo terminó y lo que significó para la Argentina. Y viéndolo al presidente del bloque de la Unión Vecinal, pero también al presidente del partido de la Unión Vecinal, y queriendo reivindicar o reivindicando también lo que es su pasado, es lo que ellos acompañaron o sus
o los representantes de la Unión Vecinal que acompañaron acá en Luján durante la dictadura, porque fueron gobierno durante la dictadura. Sí, sí. Y realmente a mí me movilizó. Mirá que tengo algunos años en el Consejo Deliberante y realmente fueron pocas veces que alguien desde una banca en un ámbito democrático dijera semejante, justificara, porque lo que estaba haciendo Giacaglia estaba justificando las políticas de Milei. Claro. Que acá lo dijo recién Julio, esto es una dictadura encubierta, lo dijo en un periodo, lo dijo recién frase fuerte. El secretario general de ATE seccional Luján, digo, no lo estoy diciendo yo, y realmente cuando uno compara y cuando uno no puede dejar pasar estas cosas en donde vale todo, en donde se puede decir todo y en donde los mensajes se instalan y bueno, es una manera de decir. Después lo quisieron acomodar con un... Realmente, sí, pero hoy estamos... Subyacen en su pensamiento, evidentemente, por más que lo hayan querido después acomodar. Exactamente. Por eso realmente nosotros me parece que tenemos que poner al Consejo Deliberante y a quienes formamos el Consejo Deliberante, realmente, esto yo de la presidencia realmente es inadmisible, como también es inadmisible querer copiar esos mensajes de odio que transmite el presidente, que vos fijate, baja a nivel a las cámaras de diputados, a las cámaras de senadores de la provincia, a todos los ámbitos hay replicadores seriales de ese mensaje, como si, no sé, como se dice en la jerga ahora. No lleva nada bueno eso no lleva nada bueno, porque hay quienes no reaccionan, pero hay quienes... Hace 4 meses, Gerardo, como digo esto, hace 4 meses nosotros teníamos una convivencia en diferencias. Tenemos una convivencia democrática en el Consejo Deliberante realmente con mucho respeto. De hecho, muchas de las normas que ha tenido el gobierno del intendente Boto, en su gran mayoría, fueron producto de un gran trabajo de consenso, de ponernos de acuerdo, de discusiones, de llevar adelante, se han acompañado decisiones fundamentales que después permitieron que el intendente pudiera llevar adelante obras que en otro momento habían sido imposibles. Por eso realmente que nosotros invitamos a retomar esos ámbitos. Y ya te digo, entendemos que Luján no está abstraído de la Argentina. Claro, por supuesto. Tenemos un gobierno municipal que está haciendo muchísimos esfuerzos, pero por un lado encontrás un bloque oficialista que defiende las políticas nacionales, defiende los recortes, defiende cuando el presidente ataca al Estado, y por el otro lado le exige al gobierno municipal que se haga cargo de las obras que el presidente Milei no... Entonces digo, ahí hay una inconsistencia. El nuevo cuerpo de prevención comunitaria, comúnmente llamado Policía Municipal. Policía Municipal, sí. ¿No? Es una apuesta que vamos a hacer, que el intendente me pidió que trabajáramos en este nuevo cuerpo de prevención, una fuerza que vamos a especializar para que pueda estar en la calle, para que pueda hacer presencia, prevenciones en lugares que sabemos que ocurren los eventos, que ocurren los delitos, pero para eso hay todo un proceso antes, una ordenanza que se va a elevar al Consejo Deliberante y bueno, después una capacitación. Creemos que esta gente que va a ser de Luján, queremos... ¿Hombres y mujeres? Hombres y mujeres que queremos que sean de Luján, porque así conocen lo que es Luján, tienen idiosincrasia de Luján, que esto es muy importante, nos pasa ahora con los choferes de los patrullas negras, que son municipales, que conocen Luján. Vos hablás del barrio Ameguino, hablás del barrio Luna, tal cual. Saben dónde es, que la calle, digo, más allá que hoy la tecnología, el GPS... te ayuda, digo, es importante saber a veces el comercio, ¿no? Decir, bueno, tal comercio de tal calle y saber ubicarte, digo, es importante para la cercanía. Y en este caso es una apuesta que creemos que es importante porque necesitamos más presencia en la calle. Va a estar en la calle caminando, haciendo... detenciones si es necesario que la tenga que hacer, y después intervendrá la policía como corresponde y hará todo el proceso que corresponde a la policía de llevarlo a la comisaría o hacer la cuestión que tenga que hacer con el que se detiene, ¿no?
Sergio, debemos colegir que aparte de lo que es la resolución judicial, la política también está, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Nación, está impulsando que el gobierno nacional cumpla con esto. ¿Qué es lo que pasa que Milei está encaprichado con esto? O en definitiva, capaz que Scioli está encaprichado con esto. La verdad que uno no sabe qué pensar. Es difícil de saber, desde acá de Luján y de nuestro humilde lugar, es difícil de saber. Lindo sería también que acá la política en Luján se una, no atrás de un intendente ni atrás de que presentó el proyecto, atrás de todo Luján que necesita terminar con este flagelo. Yo me gustaría el día de la marcha ver a cada uno y a todos la política del partido que sea, sin importar, pensando en Luján, para solucionar y para que el gobierno nacional vea que en realidad está la solución a mano y nunca la tuvimos tan cerca. Bueno, sí, realmente es un poco difícil conseguir lo que usted pide. Sí. Es un poco difícil, porque está la política en el medio. Y lamentablemente... Yo creí que la política era buena. Claro, lamentablemente los representantes de los sectores políticos afines al gobierno no van a estar. Evidentemente no van a estar. La situación política que los tiene haciendo la veña, subordinación y valor al gobierno de Milei, hace que no puedan estar en una cosa de esta. Privilegian, por supuesto, esa conformación política al bienestar de los vecinos de Luján. Y sí, es así, pero bueno, yo creo que en algún momento tienen que pensar en Luján. 50 años ya de un basural que hoy hicimos una asamblea y tienen que ver los trabajadores en las condiciones que estaban trabajando y la única esperanza que le queda, porque encima esta gente que no quiere el centro ambiental ahora presentó en la justicia un pedido de cierre del basural. Directamente piden que lo cierren. Y todos esos trabajadores que están ahí, hoy mucho con lágrimas en los ojos en la asamblea, que eran 40, 50 compañeros lo digo compañeros porque fui parte de ellos en algún momento en la basura, trabajando ahí. Pero para el cierre del basural es necesario lo otro. Bueno, pero le está pidiendo a la justicia que lo cierre así nomás. Ya lo presentó. Todavía la justicia no le ha contestado, pero se está presentado el cierre del basural. Y va a dejar el tendal de esa cantidad de gente sin nada ya. Porque encima que hoy, con la apertura de la importación de basura hacia la Argentina, le ha bajado el precio a todos los materiales que ellos juntan, se lo ha bajado, está por el suelo, no vale nada. Tenés que juntar 1000 kilos de cartón para ganar lo que antes juntaba vendiendo 100. Bien, Sergio, ¿qué expectativa tiene usted en relación a la resolución final de esto? No soy muy optimista. Vamos a pelear hasta el último momento. Hasta cuando me dé un poquito de vida la vamos a pelear. Pero en este momento, con lo que veo, con lo que hace el gobierno nacional y con todo el resto, si no atiende el Garrahan, ¿qué podemos esperar nosotros? Si no atiende la salud de un chico enfermo de cáncer, ¿cómo? Es imposible que este gobierno no acata la justicia. Tres veces la justicia le dijo. Con este gobierno esto no sé cómo vamos a llegar. Ojalá que se pongan la mano en el corazón y digan, bueno, aflojamos con esto y lo solucionamos. Nosotros vamos a estar, obviamente Somos Luján, las bases nuestras son vecinos que vienen de distintas corrientes o agrupaciones y ideologías políticas y partidarias o no, en mi caso que yo nunca había participado en ningún espacio y me sumé a Somos Luján. Así que desde un comienzo, Somos Luján es una participación de vecinos que quieren lo mejor para nuestra ciudad. Y nuestra declaración, obviamente, como decís vos, es que este año, como así cada año desde el 2019, desde que se fundó Somos Luján, y justamente competimos con boleta corta llevándolo Juan Carlos Juárez como candidato a intendente, de ahí en más Somos Luján ha participado en todas las elecciones, no nos hemos perdido ninguna. Lo que pasa que ese partido vecinal que tenemos nos da la posibilidad de competir solamente en el plano local, como decís vos, con boleta corta, o de aunarnos o hacer espacio o lugar a algún frente electoral, que en algunas oportunidades se ha dado eso. ¿Centro derecha, centro izquierda? Nosotros sabemos que no vamos la ruta del medio. No vamos con ninguna de las dos locuras de los extremos. Y me refiero, no vamos ni con la locura de la Cámpora ni con la locura de la Libertad Avanza.
todo sacando esos extremos que le hacen mal a la Argentina y creo que nos hacen mal a todos en todos los ámbitos, sacando esos extremos, aquellos que estén dispuestos a... nosotros peleamos por Luján, decimos que somos vecinos de Luján, que queremos Luján y que amamos Luján y queremos lo mejor para nuestra ciudad. En ese ámbito, en el abanico local, todo lo que tenga que ver con llevar lo mejor para Luján, estamos dispuestos a conversar. Bueno, ahí está, ahí hemos visto lo que hemos visto. Esto es lo que hay, esto es lo que hubo en este corto trayecto desde que nos sumamos a esta casa y que nos ha permitido a nosotros y a ustedes convivir con estas entrevistas que pudimos ver en estos minutos. Así que agradecido de poder haber hecho este trabajo. Muchísimas gracias a los amigos de Pares TV, a la gente de la producción que han trabajado para que este producto salga de la manera que salió. Si Dios quiere, nos encontramos el jueves próximo. Esto fue La Palabra. Hasta pronto.